Buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar sobre las estrategias de proveedores SOAR para la recopilación de colección de documentos. Soy Penheim y soy la moderadora de hoy y también tenemos a Suzy Sadigan que va a producir el webinar de hoy. Antes de empezar, algunos puntos administrativos. Entonces, rápidamente para recordarles que las perspectivas, opiniones y contenido en esta presentación no reflexionan necesariamente las perspectivas, opiniones o políticas de CMHS, SAMHSA o HHS. Entonces, algunas instrucciones para este webinar. Las diapositivas y materiales se pueden encontrarlos en el chat de hoy. También los correos electrónicos que van de recordatorio, las diapositivas también van a estar en el SOARworks, en el sitio web de SOARworks. Después del webinar van a recibir un correo con un enlace para los materiales también, así que pueden acceder a los materiales de varias maneras. Entonces habrá una grabación disponible dentro de una semana más o menos y luego en el canal de YouTube de Sansa. Todas las líneas de los participantes van a estar en mudo y no hay una opción de chat para el webinar de hoy. Hay una evaluación breve, así que la página de internet les va a llevar a una encuesta después del webinar. Estamos muy contentos de poder ofrecer hoy accesibilidad, interpretación de lengua de señas, subtítulos y también interpretación al español en vivo. Así que para ver los subtítulos, escoja Live Transcript, transcripción en viva. Para lengua de señas pueden hacer un pin en el video del intérprete seleccionando los tres puntitos en la esquina superior derecha. Para escuchar en español, usen escoger español, audio en español. Aquí tenemos las instrucciones. Aquí tienen las informaciones necesarias para poder utilizar y aprovechar estas opciones de accesibilidad. Así que el fin de hoy y el objetivo de hoy es que para el final del webinar habrán escuchado de algunos líderes sobre mejores prácticas, sobre cómo ellos recopilan y organizan documentación de SSA y cómo utilizan la tecnología para hacer ese proceso más fácil, utilizando llamadas de seguridad social, el ERE, que es los registros electrónicos express. Y lo más importante es aplicar esas estrategias de construir relaciones con los compañeros médicos, proveedores, para ayudar a ese proceso de documentación. Para ayudarnos a lograr los fines, estamos muy afortunados de tener a Sean Kostiak, que está con Pittsburgh Mercy. Es gerente de servicios financieros de clientes y también es un líder en Pittsburgh Mercy. También tenemos a Brandy Lewis, que es gerente de programa de beneficios y también un líder de SOAR y también centros de salud comunitarios en Milwaukee, Wisconsin. También tenemos a Jim Barr, que es gerente del caso y también es un líder de SOAR en Hope Haven Ministries en Kingport, Tennessee. Va a hablar un poco también. Y también tenemos mucha suerte de tener a Arlene, que es beneficiario SOAR, que ha trabajado con Brandy en el Centro de Salud Comunitario, que va a compartir sobre cómo trabajar con Brandy usando el modelo SOAR le ha ayudado a lograr sus metas de recibir sus beneficios de seguridad social también. Y dejaremos un tiempo al final para preguntas y respuestas y facilitamos eso aquí en el Centro de Asistencia Técnica. Para no perder más tiempo, vamos a empezar con Sean, quien va a compartir algunas de sus estrategias para recopilar documentación médica y cómo la entrega a Seguridad Social. Sean, cuando está listo, tome la palabra. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en el webinar de hoy. Entonces, quiero empezar compartiendo un poco sobre Pittsburgh Mercy y lo que hacemos aquí. Mercy es el lugar más grande en Pensilvania del Sur y somos administradores de las hermanas de Mercy de los años 1700. Hacemos muchas cosas de salud, de comportamiento interno, externo, tratamiento comunitario, residencial,
cuidado principal y también otros servicios. Así que aquí la foto muestra nuestro lugar de Second Avenue Commons en el centro de Pittsburgh. Es irónico porque está al lado de la cárcel, pero es son instalaciones muy buenas que fueron parte de una colaboración con la ciudad de Pittsburgh. Pittsburgh Mercy. Nosotros operamos el lugar con otra gente que nos ayuda. Abrió recién en noviembre de 2023. En esas instalaciones hay 95 camas de refugio para todo el año. Así que los residentes ahí tienen su cama hasta que ellos se van de ahí. No es una situación donde tienen que estar en una cola a las 7 p.m. esperando una cama. Es su cama protegida, suponiendo que ellos quieren quedarse. Y además también hay camas 35 para la época fría, que es un poco más tradicional para el servicio de 7 p.m. a las 7 a.m. Y además hay otro piso que tiene también otras camas. Hay espacio para tener reuniones con compañeros comunitarios, personas sin hogar, los huéspedes ahí. Eso les ayuda a conectarlos con otros servicios más permanentes que tal vez necesitan. Otro proveedor ofrece cuidado principal y un centro de participación de actividad. Es un centro para llegar cuando uno quiera y hay más recursos que podemos conectar esos recursos con la gente que va. Las camas han estado llenas desde el día en que abrió. Ha sido buenísimo, un buenísimo recurso para nuestra comunidad desde entonces. Otra cosa muy interesante de ese lugar es que ellos aceptan mascotas, así que si tienen gatos o perros, pueden llevar sus animales consigo, suponiendo que usted es un dueño de mascota responsable. Así que si traen su gato o perro, también tienen un lugar donde se puede bañar a animales. Así que es un lugar muy chévere. Y una historia breve de Pittsburgh Mercy. Estamos terminando nuestro 10º año en servicio. Empezamos con 2 trabajadores de casa a tiempo completo y ya para el final del 3er año tuvimos 5 por la demanda y la necesidad. En esos años hemos tenido que cambiar 2 personas solamente, pero por muchas buenas razones. Tenemos mucho volumen en este contado, así que el año pasado tuvimos 53 recomendaciones a cada mes y fue un año récord. Este año tenemos 60 recomendaciones cada mes, así que es un volumen muy alto. Y con los resultados hemos tenido más de 700 aprobaciones con una tasa de aprobación de 71% y estimamos que han otorgado como 38 millones de beneficios desde ese momento. Bueno, vamos a seguir adelante con las cosas claves. Una de las cosas más importantes para recuperar muy buenas pruebas es poder identificar el tratamiento de una persona y se puede hacerlo en muchas maneras diferentes. Y algo que yo siempre tengo en cuenta y comparto con mi personal es que no es algo que hay que hacer solamente una vez, es continuo mientras vayamos trabajando con alguien. Y hay muchas diferentes oportunidades para recopilar esas pruebas médicas. El primer punto que usamos es, si usan una recomendación para su servicio, en ese momento de la recomendación recopilamos esa información, así que le preguntamos si es un proveedor o si es una recomendación, autorrecomendación, entonces lo incluimos. Y también trabajamos con otras personas en la comunidad. A veces hay recomendaciones de otra persona y quieren nada más traer a esa persona, pero no tienen el tiempo de repasar su historial, así que tal vez no tienen mucha información cuando reciben la recomendación. Y entonces ahí hay una parte muy importante de la recopilación de informaciones cuando se reúnen con esa persona y reciben su historial, o sea, de manera individual. Pero a veces el historial de alguien de tratamiento es tan grande y tan robusto, han estado en tantos lugares diferentes o han recibido tratamiento en diferentes estados, puede ser difícil, o sea, recopilar todo eso. Entonces, a veces yo digo a mi personal que aunque la persona tenga solamente una idea general de cuando trabajaba con cierto médico o estaba en cierto hospital, tal vez la persona dice que no está seguro si era de 2020 o 2021. Yo pido fechas, por ejemplo, de enero 19 para como estar muy seguros
porque no queremos excluir algo si ellos tal vez se hayan equivocado con la fecha exacta. Si eres proveedor médico y las personas recibieron tratamiento en sus instalaciones, chequen su información electrónica, suponiendo que tienes permiso del individuo, no solamente van a tener información del tratamiento que se ha reportado, pero tal vez hay abstractos disponibles ahí, o tal vez ya recopilaron esa información, pero no de las fuentes en sí. Como proveedor general aquí, hay muchas personas que se autorrefieren, se autorrecomiendan y han participado en unos programas claves. Así que tal vez tenemos la información ya a la mano. Otra opción es si la persona tiene apoyos naturales, por ejemplo, su familia está ahí localmente o te dan permiso para hablar con ellos. A veces la gente me ha dicho, por ejemplo, no recuerdo, pero mi mamá o mi hermana programó esas citas, me llevó a esas citas. Si hablas con mi mamá, ella tiene la información. O tal vez un coordinador de servicio. Pueden decir, bueno, mi coordinador de servicio tiene toda esa información, así que habla con ellos. Si buscan la información con el permiso de esa persona, puede ser muy útil hablar con los apoyos naturales. Y ya que empiezan a tener la información de ciertos lugares, lean ese historial médico. Y muchas veces van a ver recomendaciones a otros lugares de tratamiento. Así que tal vez tienen 5 tratamientos, 5 proveedores en su reunión, pero ahí ven que tuvieron otro tratamiento en el pasado y pueden pedir que firmen la divulgación de información para que usted pueda colectar esa información. Y otra, y otra cosa, si ven que ese paciente es muy conocido de otras estadías o admisiones previas, esto puede ayudar también. Tal vez hace 2 años tuvieron varias estadías en ese lugar, así que muchas veces hay que asegurarse de buscar esos detalles. Y una de las estrategias que yo creé al inicio de mi tiempo aquí es lo que yo llamo mi Hail Mary. Si estás en una comunidad que tiene lo que es cuidado gestionado, si están trabajando con alguien que está dispuesto a firmar un consentimiento para intercambiar información con el cuidado gestionado, puedes entonces llamar a esa persona para recibir la información durante el plazo que tú indicas. Así que es interesante para las personas que tal vez no recuerden mucho de su historial de tratamiento. Pueden llamar al cuidado gestionado y ellos pueden compartir esa información. Así que yo creo que esto es lo que sería fácil aquí en la comunidad local. Ahora vamos a seguir a completar la divulgación. Ahora, si tienen el historial del tratamiento, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Según la comunidad, tal vez tienen su propia divulgación para su agencia o tal vez que tienen que usar la divulgación para esas instalaciones en particular. Así que hay que saber cuál divulgación es aceptada. Aquí en Pittsburgh, mi experiencia es que el más pequeño el proveedor, el más probable que vayan a aceptar nuestra divulgación. Algunos de los proveedores más grandes no aceptan nuestra versión, solamente aceptan su propia versión. Así que es importante averiguar esto del departamento del cual están pidiendo registros y hay que tener una copia segura si es posible. Si es por correo electrónico es ideal, así lo pueden decir y pueden imprimir copias a su, según su gusto, según su comodidad y todos tienen que reunir los requisitos para los mismos criterios de IPA, pero hay diferencias pequeñas que añaden mucho tiempo si no se dan cuenta y voy a comentar esto en un momento, pero la otra parte que es importante es construir una infraestructura y hay un poco de trabajo al inicio, pero luego facilita mucho las cosas. Algo que creamos es una lista comprensiva de todos los departamentos de registros médicos de los proveedores y instalaciones en nuestra comunidad. Y con esto tenemos el nombre, dirección a dónde mandar, la referencia, si hay una persona de contacto que podemos llamar, cuál es el número, qué es el número de fax para mandar estos pedidos y finalmente notar si aceptan divulgaciones externas o si tenemos que usar nuestra propia.
es nuestra referencia cuando mandamos esto, así que cuando las mandamos no vamos a recibir un rechazo porque usamos la nuestra cuando ellos querían otro. Siguiente diapositiva. Este es un ejemplo del descargo que usamos en Mercy. Esa es alguna de las información básica que pedimos. Ustedes no necesitan una copia de esto, pero aquí es donde uno escribe a quién le envía los registros y siempre quiere verificar la persona con el nombre, el número de seguro social que tiene en su expediente. Nos ha pasado más de una vez que recibimos a una persona referida, tratamos de ser eficientes y llenar algunos de estos detalles antes de recibir a la persona en persona, pero cuando resulta que tal vez hubo un error en la fecha de nacimiento o en el número de seguridad social y, y lo que hicimos de tratando de ahorrar tiempo de antemano resultó ser una pérdida de tiempo. Estos cuadros aquí abajo hablan de los proveedores. Hay que ser específico de qué tipo de registros de salud o de abuso de sustancias. Una de las cosas más chistosas que nos pasó es que hay un hospital comunitario que es estrictamente psiquiátrico y solo ofrecen servicios de salud mental, pero, pero tienen el cuadro y se tiene que incluir, eh, 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 ¿cómo se llama? Registro de salud. Y a veces nos han devuelto la solicitud porque no marcamos esa casilla. Ah, otra cosa aquí abajo es cuando dice qué componentes de los registros se está pidiendo, les recomiendo que no marque la casilla de registro de medicamentos. Y una vez una de nuestras personas le pidió pues un registro de la medicación y la persona recibió no uno ni dos, sino tres cajas de papel con todos los registros de medicamentos, con 5,000 hojas de papel en cada caja. Y así que tenía como 50 resmas de papel y cual 40 y 45 de ellos eran el registro de medicamentos. Así que, marque las partes que quiere evaluación psiquiátrica, ingreso, lo que fuera, pero no pide el MARS, el medicamento. Y aquí tiene una fecha de vencimiento. Por omisión, nuestras solicitudes son de 90 días, pero yo la extiendo un año, porque si la persona en un año vuelve al hospital, no tengo que volver a enviar la solicitud porque está vigente todavía. Mucho de esto ya lo mencioné, yo creo que ya lo mencioné, así que seguimos adelante. La otra parte es que cuando enviamos esta solicitud, su mayor recurso son el personal en la gestión de información de salud. A veces ellos usan a un tercero para para cumplir con la solicitud y no se puede establecer una conexión personal. Pero por otro lado, tienden a responder bastante rápido, pero hace más difícil cuando son proveedores más grandes. Cuando el proveedor es más pequeño, uno lo puede llamar, es una oficina pequeña, hay una sola persona que responde al teléfono y hace las solicitudes de registros y uno lo puede conocer y entonces puede tener conexión personal con esa persona. Y a veces enviarle una atención para mantener esa conexión. También es más fácil proveer instrucción de qué es lo que uno hace, orientación. Si se trata de un proveedor pequeño, uno puede llamarle, yo soy la persona de respuestas, y la persona le llama y dice, "Bueno, qué es esto de SOAR?" Y uno le puede explicar en 5 minutos qué es SOAR y para qué sirve y por qué necesitamos esa información. Y a veces nos tratan en cortesía si tienen una solicitud incompleta. Hemos hallado con los proveedores más grandes que si hay una casilla que no se marcó, tardan 3 semanas diciendo, no podemos atender su solicitud si
Si 3 semanas después recibes la carta diciendo no podemos hacer tu solicitud porque no marcaste esta casilla, cuando con una llamada telefónica hubiéramos editado la solicitud y le hubiéramos mandado una solicitud nueva. Pero sea curioso, uno puede, ¿verdad? Recuerde que pasan cosas, a veces a la persona se le olvida, se le extravía. Llame, sea cortés, pero sea curioso también, ¿no? Esta es una hoja aquí, lo que están viendo es una hoja de seguimiento. Yo uso esta hoja religiosamente y animo a mi personal que la usen religiosamente. Es muy sencilla, pero lo mantiene a uno al día. Uno pone ahí todas las que uno solicitó, a qué fecha lo solicitó, cómo lo solicitó y la casilla de seguimiento. Un vistazo rápido y dice, hey, recibí una persona hace 3 semanas, estoy esperando los registros. Algunos les dicen, bueno, he recibido respuesta, no he recibido respuesta. Siempre los refiero a esta hoja para gestionar los registros médicos que están llegando. Porque puedo, esto me permite sacar el expediente de alguien, si estoy esperando 2 registros, o me estoy retrasado, tengo que volver a pedir esta otra cosa. Y algunas de las barreras que vamos a enfrentar ya se han mencionado, pero hay variaciones en el tiempo que toma para recibir los registros. Aquí en aquí en los hospitales aquí cercanos son maravillosos, envían los registros en 24 o 48 horas, pero otros proveedores toma semanas y uno tiene que estarlos llamando para que le manden. Y hay variación, pues, importante. Hemos hablado de los errores, no, los errores, equivocaciones que añaden tiempo, pueden añadir hasta semanas. Otra barrera es si tiene un proveedor que primeramente su trabaja es con abuso de sustancias. Ellos mandan estas cartas de 5 puntos y eso es bien difícil trabajar con eso. Eh, es muy difícil trabajar con alguien que trabajan, que no dan los registros detallados, sino dan una carta de 5 puntos, nada más en general. Y uno pues hace lo mejor que puede hacer, y hay veces uno pide registros y no se siente, no los dan. No voy a decir que eso está bien, porque no está bien, pero solo esté preparado para saber que eso pasa. En ese caso hacemos lo mejor que lo que podemos hacer con las entrevistas de las personas, obtenemos tanta información como podemos y usamos los registros que sí conseguimos. Las últimas cosas que quiero considerar es, no permite que una fuente retrase su solicitud. Si pidió a 5 proveedores de información y 4 le contestaron y las otras 4 fuentes que sí le contestaron le dieron buena evidencia, úselos. No permita que una fuente le retrase. Mientras que tenga información sólida para apoyar su solicitud, voy a aquí felicitar a OVR, la Oficina de Rehabilitación Vocacional. La primera vez que les pedí registros a ellos fueron fenomenales porque los detalles daban detalles sobre las habilidades de trabajo de la persona, sus áreas fuertes, sus áreas débiles. Eh, era casi podía copiar y pegar en mi informe resumido médico. Si la persona ha tenido pruebas neuropsicológicas, esas pruebas son muy valiosas porque son muy detalladas y explican mucho. Y desarrolla también un buen flujo de trabajo, como mencioné antes. Eh, eh, Puede llenar la información de antemano si la tiene bien verificada antes de recibir a la persona. Y también sepa que hay que hacer un poquito de trabajo de detective. He trabajado con proveedores de fuera del estado. Y, por ejemplo, tuve un caso donde tuve que coordinar con una agencia en Suecia para obtener registros. Primera vez que me pasa, pero se puede hacer. Y esa fue mi palabra final. Gracias a todos por atenderme y creo que hablé un poquito rápido, pero tengo una nueva.
Tengo una nueva frase. El jugo vale la pena la exprimida. Me parece que fue una frase excelente. Ok. Algo, al pedir registros, los que son los más impactantes. Gracias por las sugerencias. Quiero recordarles a todos ustedes, ustedes pueden hacer sus preguntas con la función de preguntas y respuestas. Ali está atendiendo las preguntas y respuestas. Puede poner sus preguntas y vamos a ir respondiendo a ellas. Para el grupo en general también, hacia el final vamos a tener un tiempo de respuestas. Pero gracias, Sean, por tu presentación. Vamos a avanzar a Brandy Lewis y Brandy. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a estar aquí hoy. Creo que esta es mi segunda vez que he sido panelista. Estoy un poquito entusiasmada. La última vez que estuve aquí no teníamos este edificio nuevo, hermoso en el que estamos ahora. Esta es la imagen que pueden ver en la pantalla. Es un edificio donde está todo lo que necesita hacer con nosotros aquí en Outreach. Nuestra misión es promover la salud y el bienestar de todos los individuos a los que atendemos en la comunidad. Se nos fundó originalmente como Salud para los Indigentes en 1982 y e- todos nuestros trabajos siempre ha estado fundamentado en esa función de salud para los indigentes, pero nos convertimos en Outreach Community Health Centers en el 2011 y seguimos siendo fieles a nuestra misión de atender a los indigentes. Tenemos diferentes servicios de atención principal, incluyendo odontología, podiatría, nutrición, y ofrecemos servicios gratuitos a las personas. No le cobramos a nadie que viene a ver nuestros dietistas. Tenemos muchos programas basados en las escuelas y que permiten a estudiantes y sus padres utilizar nuestros servicios. También tenemos varios clínicas satélite en las comunidades. Nuestro servicio de salud conductual, hemos establecido una asociación en el condado de Milwaukee, donde tenemos una clínica de acceso aquí, que lo que quiere decir que cualquier persona que no tenga seguro médico y que no tiene forma de obtener seguro, puede venir aquí a nuestra clínica de acceso y recibir atención gratuita. Y también tenemos servicios comunitarios, es la división eh, eh, yo soy parte de ese equipo de beneficios. Tenemos SOAR, tenemos expertos en solicitudes, alcance en las ciudades, hay asistencia de vivienda y 3 niveles de gestión de casos. La foto que ven es en la zona de espera de nuestros ala de servicios de salud conductual. Nuestros centros de salud comunitaria eh, y hacemos SOAR. Yo soy uno de los empleados a tiempo completo. Somos el único equipo de SOAR que tiene financiación completa. Tenemos varios especialistas de SOAR y un a tiempo completo y uno a tiempo parcial. Y tenemos 2 líderes locales. Yo he sido líder local desde el 2016 y somos anfitriones en las reuniones mensuales de SOAR en la sala en la que me encuentro en este momento. Tenemos una red muy extensa de servicios de referencia para nuestro programa. La recibimos mayormente de nuestro programa de salud conductual, nuestra clínica de acceso, también las otras clínicas de acceso a través de la comunidad de Milwaukee. Así que además de esa red, también tenemos referencias de eh, refugios locales, el Salvation Army, eh, trabajos perdón, servicios de desarrollo vocacional y ellos también nos envían muchas referencias de su programa de vivienda o de programa psiquiátrico y recibimos referencias de toda la ciudad. En la actualidad, en los últimos 18 meses, nuestro departamento ha tenido un índice de éxito de 88% en todas las solicitudes iniciales y eso nos da un tiempo promedio de 347 días. Nuestro estado está bastante retrasado en el proceso de decisión de casos, pero seguimos empujando.
y tenemos como 30 aprobaciones en los últimos 18 meses, así que tenemos bastante fuerza en nuestro esfuerzo y tenemos buenas referencias en cuanto Sean me estaba mencionando eso, así que poder realmente forzarnos hacia nuestra población destino. Me gustaría hablar un poco sobre la documentación médica y funcional durante el periodo de ingreso. Si empieza un caso o si están haciendo un caso y eres el director del departamento, sugiero que hagan una cita inicial para hablar del tratamiento, diferentes hospitalizaciones. Yo hago esto siempre antes de asignarlo a un especialista SOR. La recomendación es buenísima para saber qué están haciendo actualmente o los síntomas que tal vez estén sufriendo o por qué es buen candidato para aplicar para la seguridad social. Yo hago siempre una evaluación inicial antes de asignar el caso, así que yo repaso tratamientos pasados. Es como arrancarlo un poco antes de asignarlo a un especialista para que tenga una buena idea de lo que tiene que hacer para el cliente y a dónde tiene que ir. Cuando estoy haciendo ese proceso de ingreso, el proceso inicial, determino que tal vez las fuentes no son tan fuertes como quisiéramos, así que yo puedo hablar o sea, hacer recomendaciones de conducta, de la salud de conducta. Yo también suelo meter en lugar el manejo del caso antes de asignarle a un gerente del caso SOAR. Después de terminar ese paso inicial, lo paso a un especialista SOAR y lo que hace esa persona es que adjunta un documento que explica nuestro pedido para los registros médicos, qué es lo que vamos a hacer con ellos, cómo se van a usar, quién los van a ver, solamente seguridad social. Y en esa carta estamos presentando como un argumento, una explicación para mostrar por qué queremos los registros. Y también podemos avisarles de que vamos a pasarlos a la seguridad social para que tal vez ni tienen que responder si reciben un pedido. En el pasado me ha servido mucho. Otra vez, construir una red de muchos recursos para los clientes que tal vez no estén muy conectados. El centro de rehabilitación profesional, yo refiero a muchas personas ahí. Si tienen un DRB en su estado, aquí en Wisconsin, es como la hermana menor de Tour. No es como decir que puede tener un beneficio, pero sí se puede decir que tiene dificultad para conseguir un trabajo. Y lo que harían entonces es dar ayuda respecto a eso. Muchos de mis clientes hacen eso para comprobar que aun si tengo acomodaciones personales para el trabajo, igual no puedo hacerlo más allá de SGA o en un nivel que va a ayudar mi estilo de vida. Además de deberes, se puede hacer el cuidado principal, la salud de la conducta, todo que ayudaría al caso si no hay mucha sustancia todavía. Aquí tenemos una muestra, un ejemplo de esta carta para pedir los registros médicos. Están en sitio SOAR. Lo que yo hice fue cambiar un poco los verbos y yo incluí interacción comunitaria, pero los verbos que tiene es realmente lo que van a querer explicar a los proveedores. Si lo saben, para ser elegibles para los beneficios, tienen que entregar registros médicos a la agencia estatal y estamos haciendo este pedido. Es una carta maravillosa que pueden usar, la pueden modificar según su gusto y recomiendo que la manden con todas las divulgaciones de información. Entonces, algunas pistas para los solicitantes que no tienen todas las documentaciones. Tener en cuenta la gerencia del caso, tengan en cuenta que hay 3 niveles, tenemos 3 niveles diferentes, menor, medio, más alto. Cualquier de esos 3 niveles de la gerencia del caso sería maravilloso.
Para una persona que está pensando en hacer parte de nuestro programa SOAR, porque ellos son obligados a documentar sus encuentros, qué es lo que pueden hacer con sus clientes a diario, si necesitan ayuda para completar paquetes, hojas, llenar hojas. A veces necesitan hacer recordatorios para recordarles a comer. Yo he tenido clientes que no comían durante el día simplemente porque se les olvidó comer. Tomar citas directas de su solicitante y usarlas durante el MSR, esto va a ayudar mucho, además de las entrevistas que Sean mencionó. Los amigos y la familia a veces les pueden dar una idea que los proveedores muchas veces no ven. Sabemos que nuestros clientes se comportan muy bien cuando hablan con personas que tienen autoridad, psiquiatras, muchas veces no comparten cosas o como que no da mucha importancia a sus síntomas, así que esas entrevistas colaterales van a ser muy útiles. Yo trabajaba con un caballero que era carpintero como profesión y su hermana me decía que ella le pagaba por un trabajo y luego él destruyó su piso y después no pudo terminarlo. Y eso fue algo que yo pude usar, incluirlo en MSR y dar más detalles. Obviamente no vas a poder trabajar para una empresa si tú arruinas algo y no puedes volver a construirlo. Así que esas cosas pequeñas a veces hacen una diferencia grande para el examinador que tiene que leer las pruebas en su MSR. Y una de las cosas más importantes que pueden hacer, si tienen un cliente que ha postulado en el pasado y fueron rechazados, pueden pedir un CD de decisión anterior y eso va a incluir una explicación detallada de la discapacidad y va a decir específicamente por qué se le rechazó a su cliente. Es muchas veces bastante difícil verlo. Sugiero que lo lean sin la presencia de su cliente. Yo en un momento estaba abogando por cierto cliente y no le dijo a su puesto lo mismo que me dijo a mí, así que decían que yo estaba manipulándolo. Y una vez que lo haya leído, pude comunicarlo a él y luego esa persona pudo decirlo a un nuevo terapeuta, recibir apuntes y luego fue aprobado durante los próximos meses. Así que es muy útil si pueden tener una idea de dónde fue mal o dónde tienen que destacar más cierta cosa, es muy útil. Tal vez lo pueden incluir en su presupuesto porque sí cuesta $110 para conseguir el CD. Depende si su oficina local les cobra o no. Pero a veces me cobran, a veces no. Pero tengo algo, una línea en nuestro presupuesto específicamente para que nosotros podamos conseguir estos CDs de anteriores. Entonces, establecer una relación con los proveedores médicos. Esto es algo que muchas personas dicen que les dificultan. Si es posible, ir a unas citas médicas para poder presentarse y su rol respecto a el equipo de cuidado de su solicitante. Yo he llevado a clientes a varias citas. No entro siempre, a veces he esperado en la sala de espera en muchas ocasiones, pero es muy importante llegar, presentarse para que el médico sepa quién eres, qué es el trabajo que estás haciendo y ayuda mucho a empujar esa relación hacia el siguiente nivel. Y yo encuentro que están más dispuestos a hacer cosas si saben quién eres y lo que quieres hacer. Sobre todo si explicas cómo la documentación puede ayudar con el reclamo. A veces los proveedores documentan específicamente de una perspectiva de la factura para que puedan decir que tuvo una nota. Pero si están enterados de cómo pueden ayudar al cliente y ayudar el caso, yo en el pasado he visto que hace mucha diferencia. También pueden hablar del MSR y todas las diferentes fuentes de tratamiento que han usado para recuperar esa información. También les pueden decir que están dispuestos a editar o hacer cambios a cosas
con las cuales no estén de acuerdo antes de firmar los documentos. A veces los proveedores nos dicen que si van a poner su sello y todo en el documento es lo que está aprobando y tal vez no es el caso porque hay cosas que, por ejemplo, van a ir a su casa y ver que el médico nunca va a estar enterado porque no vienen a su casa, no están interactuando con ellos en la comunidad. Así que si les avisas de que estás dispuesto a hacer cambios para poder ver si estaría dispuesto a firmar, ayuda mucho. Entonces ahí hay mi información y si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo después de esta reunión. Ya hemos tenido un individuo pedir su información de contacto, pero Brandy sí ha compartido su información de contacto. Tenemos información de contacto para todos los ponentes. Tal vez lo podemos incluir en nuestro sitio web con las diapositivas también. Yo estaría muy contento de compartirlo con cualquier persona que me escriba un correo electrónico. Bien, ahora vamos a seguir con Jim Barr de Tennessee, que va a hablar más sobre cómo entregar la documentación a Seguridad Social a través de ERE. Él va a compartir un poco de eso. Entonces, con esto podemos animar a la gente a utilizar ese servicio electrónico. Es muy importante para poder entregar la información electrónica a la carpeta del aplicante. Así que Jim, te voy a pasar la palabra. Gracias a todos por comparecer para el seminario de hoy, para darles un poco de información sobre mí. Soy gerente de caso con Hope Ministries y Grey House. Hope Haven Ministries tiene un refugio principal que tiene hasta 22 individuos. Tenemos un lugar para mujeres y niños que puede hospedar 10 en este momento y está totalmente repleto en los dos lugares. Así que yo me ocupo de ellos dos. Soy líder SOAR local por un año y he hecho SOARs durante 2 años y medio y me gusta mucho. Así que vamos a hablar del sistema ERE en un momento. Shani, Brandy, ya les contó sobre cómo recopilarlo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Queremos hablar de DDS y la oficina SSA lo más rápido posible. Una manera de hacerlo es usar el programa ERE, que es Registro Electrónico Express. Otros, como por ejemplo los servicios de representante asignados, pueden ser útiles para los que son elegibles y pueden ir a este enlace para tener más información y ver cómo se inscribe. Entonces, para ser elegible para el acceso, hay que ser proveedor médico, como un hospital, clínica, un profesor puede inscribirse también y representantes de tercera parte. Ahí es muy útil el formulario CSS9. Para inscribirse en ERE, pueden llamar al escritorio de ayuda o pueden mandar un correo también. Y pueden mandarles un correo electrónico para responder a sus preguntas. O pueden contactar a su punto de contacto estatal para ganar acceso. Es muy importante crear una relación con el punto de contacto de DDS, con los adjudicadores y sus supervisores. Entonces, algunas de las claves son para el ERE porque permite que manden esta información y los documentos, el resumen médico directamente a SSA y DDS. El correo demora 7, 10, 14 días y luego va a su centro de escaneo, tiene que ser escaneado. Con esto simplifica mucho el proceso y corta mucho de esos pasos.
Porque una vez que estén en la carpeta ER, ya está ahí y va directamente a su adjudicador, así que no tienen que esperar 7 o 14 días para que lo reciban y 5 o 6 más para que lo escaneen, lo suban, etcétera. Entonces ahorra también dinero para el sello. Ayuda mucho a expeditar el tiempo, ahorra dinero. ERE no permite que los representantes accedan, vean o bajen el contenido de una carpeta, entonces solamente se puede subir. El ER se usa para transmitir registros de salud de académicos o de solicitantes por medio de un escaneador de oficina. Y Sean mencionó que si usted tiene esto a la mano, usted puede descargarlo a su computadora, guardarlo como un archivo. Yo lo guardo en unidades USB y eso me permite subir ese documento como en formato PDF al sistema ER, lo cual ahorra mucho tiempo. Pero hay veces, pues, uno recibe papeles, registros impresos y es bueno tener un escaneador en la oficina para digitalizarlos. Eh, si el ER puede ayudarle a ahorrar tiempo, lo cual es útil si uno tiene una fecha límite. Si hay formularios que tiene que llenar como un informe de caso y lo envía por correo postal, tarda 7 a 10 días y pasan 2, 3 días más antes de poder responder y uno pues tiene dificultades para enviarlo por correo postal, pero en el sistema ER es instantáneo, se envía de una vez y uno puede enviar los documentos en línea o por fax a la oficina de servicio de discapacidad o al seguro de social en cualquier momento de día o de noche. De vez en cuando el servidor está en mantenimiento, pero eso es poco tiempo. La hoja de portada debiera ser la hoja que le proporciona la oficina de DDS o de seguridad social que tiene un código de barra. Esa hoja con código de barras tiene toda la información que se necesita para que el sistema de ER pueda ingresarlo en el archivo del individuo. Se pueden cargar un máximo de 25 archivos de forma individual o en grupo y el total del tamaño de todos los archivos no debe superar los 200 megabytes. Si usted tiene 150 páginas o menos, eso es lo ideal. Y todo depende de lo que se tenga. Creo que avanzamos demasiado aquí. Un momento. Disculpen, mis dedos son un poquito gruesos. El sistema de Electronic Records Express, que es Registros Electrónicos Express, tiene el código SOC y está ahí en la hoja de portada de fax, tiene su código SOC y, y llena automáticamente el estado y el destino. Necesitará el número de seguridad social de su cliente y la identificación del individuo está en el código de barras, tendrá el número de RF también. Lo más que he hecho es D y tienen también un número de R aquí, la mayoría de las veces es S por el estado de Tennessee y el CS es el número de adjudicador al cual ha sido asignado el caso. Así que es muy importante si tiene un número CS que pueda incluirlo ahí para notificarle al adjudicador de que le está enviando estos registros. Aquí volvemos, perdón. En la página web de SAMHSA está la guía de usuario de ERE que explica cómo acceder al sistema, cómo se usan las funciones de evidencia, los botones de mensajes y la información de formato de archivos. Usted no puede enviar un archivo JPEG, JPEG, que es una imagen,
hay que enviar los archivos en PDF o un documento de Word. No les gustan las imágenes. Y esto concluye mi sección. Espero no haber ido demasiado rápido para nadie. Aquí está mi información de contacto también. Gracias, Jim. Muchas gracias por compartir cómo utilizas el ER. Nos han llegado varias preguntas y vamos a hablar de ER un poquito más en las preguntas y respuestas. Es algo que todos queremos que comprendan los fundamentos de ERE y vamos a hablar de esto un poquito más en las preguntas y respuestas, pero es la forma más eficiente de obtener, de ingresar información médica en el expediente electrónico del cliente. Ahora queremos avanzar esta porción del webinario que es muy maravillosa, es la conversación con un beneficiario de SOAR, que es Brandy. Brandy y Arlene, Brandy está de vuelta y Arlene está aquí en la pantalla. Gracias por compartir su jornada de SOAR con todos. Y vamos a pasar la palabra a Brandy. Y esta es Arlene Bola. La conocí en el 2023 cuando ella apareció en mi oficina. Y voy a dejar que ella hable. Sí, yo llegué a la oficina, estaba preguntando sobre el SSI y ella me hizo todo delante de mí en la computadora y para mí fue maravilloso. Ahora ella es mi contacto principal y yo hago le traigo las facturas, ella me ayuda a pagarlas y ella me entrega lo que tiene que entregarme para que yo pueda recibir mi cheque de ayuda y pagar las cuentas. Aparte de eso, he estado en el programa por 3 años y he estado con varios programas de alcance. Así que la señora Brandy es maravillosa. Cuando ella llegó a nosotros no tenía gestión de casos, así que empezamos de cero, básicamente. Ella es una representación física de alguien que entró aquí, que no tenía nada preparado, pero consiguió vivienda a través de Outreach y pudimos hacer todo lo que pudimos por ella, todo el papel. ¿Qué, qué tuviste que hacer tú? Dice, no, solo firmar mi nombre, eso. Y nosotros hicimos el resto. Es una persona que pasó completamente por el programa SOAR, recibió sus beneficios y ahora somos sus asistentes principales. A pesar de que ya ella no es parte del programa SOAR, la vemos todos los meses. Creo que el programa la ha ayudado en varias maneras. Ahora, ¿qué servicios recibes aquí en Outreach? Pues recibo servicio de vivienda, soy parte del servicio de vivienda. También me veo con el psiquiatra. También puedo ir a la oficina del médico aquí. Estoy en CCS también. Tengo un especialista, un par especialista que me atiende. Y tengo mucha ayuda, pero me encanta esta gente. Me han ayudado mucho. Estoy un poquito nerviosa, pero ha sido un recorrido, pero todavía estoy con Outreach y sigue siendo un viaje, pero me siento privilegiada de tenerlos en mi vida. Gracias. Hola. Veo que tienen una relación maravillosa entre ustedes dos y el proceso de solicitar beneficios, Brandy. Si quieres hablar un poquito de cómo recopilaste la documentación médica, puedes hablar de eso. Si con ella resultó ser fácil porque la mayor parte de sus antecedentes la teníamos aquí en Outreach. Y entonces yo pude hablar con los proveedores aquí mismo en Outreach sobre su historia médica. Ella ya estaba trabajando con un médico aquí y le dijeron que viniera y nos encontrara, así que
Ella literalmente entró sin referencia. Cada cierto tiempo tenemos a personas llegan personas así de cero. Y yo fui el que hice el papel de admisión. Yo estaba en mi computadora, como ella dijo, y, y parecía que ella no tuvo nada que hacer porque solo tuvo que firmar su nombre y tuvimos una gran conexión, una gran relación desde el momento que ella entró a nuestra oficina. Sencillamente se estableció esa conexión y se sintió como que estaba conversando conmigo, me estaba contando las cosas, las hojas de trabajo. Tal vez ella pensó que solo estábamos conversando y no que yo estaba llenando formularios para ella, pero al establecer esa conexión, si uno puede hacerlo con el cliente, eso es una oportunidad de oro, porque no hay límite de las cosas que ellos pueden compartir mientras que uno está dispuesto a escuchar. Ve, si no fuera por la señorita Brandy que pagó las cuentas de lo que yo recibía mi cheque, no hubiera pagado mis cuentas yo, porque a pesar de mi edad, yo no había sido responsable con los cheques que recibía. Yo no puedo pagar las cuentas porque no soy responsable para pagarlas. Yo no podía, así que necesitaba ayuda y todavía necesito ayuda. Así que me encanta estar en Outreach y estar en el programa con la señora Brandy. Y yo escogí a Arlene porque es importante que vean que a pesar de que esta persona ha pasado por todo el proceso de SOAR, es muy bueno cuando le damos de alta a una persona con la cual hemos trabajado. Y para mí esta es una forma de mantenerme conectada con ella. Ha sido una extensión del programa de SOAR porque son muy protectiva de esto. Este es un beneficio que ella recibió y quiero que ella mantenga esos beneficios que está recibiendo. Es maravilloso poder trabajar con ella todos los días. Gracias. Sí, también me gusta cómo Arlene fue referida básicamente por su médico. Le dijo, mira, anda y ve a Brandy. Ella te va a ayudar con los beneficios. Sí, ella nos dijo que vinieron a hablar con nosotros. Los médicos no siempre pueden llenar una referencia. A veces recibo un email que me dice, mira, te estoy enviando una persona y ella solo tenía un médico principal y todo lo demás estaba construido alrededor de ella. Así que, pero afortunadamente teníamos todo a la mano y pude ayudarla. Bueno, eso habla bien de SOAR y la relación que se desarrolla aún dentro de su propia agencia con los médicos y las enfermeras y todas las personas, que esto forma parte del desarrollo de la solicitud de SOAR internamente, pero también la información que Arlene pudo compartir, además los datos de sus actividades cotidianas y lo importante que es eso para traducirlo a una solicitud de SOAR para poder forjar un cuadro completo de las discapacidades de Arlene y cómo eso impacta en su capacidad de trabajar en este momento. Sí, los beneficios definitivamente le dieron acceso a la vivienda y esto demuestra, aunque ya el programa terminó, la está impactando positivamente. Sí, sí lo hace y me pagan el alquiler, sí. Yo estoy contenta de que esta señora está en mi vida ayudándome a pagar mi alquiler y mis cuentas, porque yo estaría confundida. A mí se me olvidan las cosas. Así que ha sido muy dulce y sorprendente tener este programa SOAR. Sí, tener una persona que me ayude para pagar mis cuentas y recibir mi asistencia para discapacidades. Y eso es lo maravilloso. Bueno, toma tiempo. Y Arlene, eres una parte más grande del proceso de recibir los beneficios y poder compartir tu información. Eso parece poco, pero Brandy pudo desarrollar esa solicitud un éxito
a partir de la información que tú le diste, así que fuiste una gran parte del proceso. Esta es la información que necesita el Seguro Social y aún después de otorgar los beneficios de discapacidad, eh, si algo llega a cambiar y si Arlene recibe una carta de seguridad social diciendo algo, la vas a traer a Brandy, que te puede ayudar a responder para evitarte algún problema. Así que tener ese nivel de conexión y relación con Brandy te va a ayudar a mantener tus beneficios. Así que creo que eso es una excelente relación para escucharla y me parece algo que te beneficia y la relación que tienes aún después de recibir tus beneficios ella como tu representante y la agencia que puede manejar las cosas y los fondos y asegurar que los beneficios se usen para pagar el alquiler y todo eso. Así que realmente, sí, ella tiene una discapacidad que continúa, pero ella ni lo ve. Así que sí, ella no la ve. Es aún mejor. Brandy todavía está trabajando duro y manteniendo sus beneficios, así que eso es maravilloso. Así que gracias nuevamente, Arlene, por compartir tu recorrido con SOAR. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a entrar, voy a compartir unos recursos ahora mismo y luego vamos a avanzar hacia nuestra sesión de preguntas y respuestas. Bueno, hemos tenido como 50 preguntas, preguntas técnicas que ya se contestaron. Vamos a recibir más preguntas, pero antes de hacer eso, voy a compartir algunos de los recursos disponibles en el sitio SOAR. Algunos de esos recursos fueron compartidos por Shani y Bryn, pero las herramientas y las hojas como para completar en este sitio web es donde van a encontrar la hoja de los registros médicos, cómo recopilarlo, la información de los registros estatales, una muestra, un ejemplo de una carta para escribir al proveedor médico, cosas que van a ayudarles a organizar su recopilación de registros médicos y la entrega. Tenemos una hoja que se llama los servicios de Internet, sea explicados. Esto va a explicar más sobre los registros electrónicos y estos servicios que tiene la Seguridad Social, que pueden ser un poco diferentes. Y claro, el curso en línea, si están aquí en este webinar y no han tomado el curso SOAR, es el primer paso. Tienen que completar el curso antes de poder usar el modelo SOAR. Así que les animamos realmente a mirarlo y empezar a tomar ese curso. También tenemos una encuesta de webinar para evaluar el webinar. Así que por favor, hagan esta evaluación, pero también si quieren recibir un certificado de asistencia, algunos de ustedes están trabajando con algún estado o simplemente quieren un certificado de asistencia, hasta ahí donde lo van a conseguir al terminar la encuesta. Y nuestra lista de noticias para recibir correos de nosotros, pueden escanear este código para recibir notificaciones. Así que por favor, inscríbanse al ICERF y ahora tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Así que voy a preguntarles a los ponentes de encender su cámara y pueden poner su pregunta en la casilla en la caja de preguntas y respuestas. Tenemos tiempo. Ya recibimos muchas preguntas sobre costos, los costos asociados con los registros médicos y lo que se puede hacer para evitar tener que pagar una cuota para tener que pagar por los registros médicos. Sean, ¿quieres hablar un poco sobre esto, sobre cómo se evita tener que pagar por los registros médicos? Claro, hay dos cosas que hacemos para evitar esa cuestión. Uno es que utilizamos la carta que creo que Brandy compartió, que es disponible en la caja de herramientas de SOAR. La mandamos a los departamentos de México, registros, y explicamos qué es y por qué es importante para la comunidad vulnerable y pedimos que eliminen esos costos directamente y muchas veces lo hacen y no nos mandan factura,
tenemos algunos proveedores, algunos de los mayores tienen servicios de tercera parte que no hacen esto, pero lo que sí nos hacen es que nos dan una tasa que es de seguridad social, es una tasa fija, es mucho más asequible que otras que son como $50 por los primeros 10 días y luego más. Pero en nuestro presupuesto local también incluimos una cuota para cubrir estos costos como parte de nuestro servicio. Así que es algo que incluimos en el presupuesto localmente, pero recomendamos que usen esa hoja que Brandy mencionó, que explica lo que es SOAR para que puedan pedir que quiten ese costo. Muchas veces igual mandan una factura incluyéndolo, pero pueden llamar y pueden explicar lo que es y muchas veces van a decir que están contentos de eliminar ese costo, según la información que les den. Yo pido generalmente fax y si yo pido fax no me cobran normalmente. Si es un registro de fuera de estado, lo que hacemos, como dijo Sean, es que incluimos una línea en el presupuesto nuestro para esto y puede ser para gastos generales, porque, por ejemplo, yo he encontrado a clientes que necesitaban un acta de defunción para el cónyuge y muchas veces incluimos esto en el presupuesto para cubrir lo que sea, pero muchas veces no nos cobran para esos registros, es algo que he observado. Y Jim, ¿tú tienes algún comentario sobre las cuotas, los costos, cómo evitarlo? Yo uso Smart Request para los hospitales mayores. Es pedir registros electrónicamente y si te inscribes y si les dices que eres un representante de SOAR, no te van a cobrar. Ah, sí, ya nos comentaste un poco de Smart Request. Tal vez podemos incluir el enlace en la caja de preguntas y respuestas también. Es algo sencillo, es gratis. Sí, es muy sencillo el proceso. Simplemente te preguntan unas cosas y con qué empresa están y si es una organización sin fines de lucro. Y sabemos que si están en esa llamada y si quieren añadir un párrafo breve a su pedido de registros médicos que tiene la ley sobre los costos, comuníquense con su intermediario y podemos mirar una lista de todos los estatutos estatales. No lo creamos nosotros, así que no podemos ponerlo en el sitio web, pero podemos compartir con ustedes qué es el estatuto estatal para los registros médicos. En algunos estados, por ejemplo, donde vivo, no hay costos para individuos que van a pedir beneficios de seguridad social, así que lo incluimos en la carta para el estado donde yo vivo y esto ayuda mucho. Algunos de los proveedores más pequeños no están enterados y tal vez van a poner un costo. Creo que algunos de los proveedores más grandes sí están enterados, pero pienso que educar a los proveedores sobre el hecho de que nosotros no vamos a cobrar costos al solicitante, por lo tanto, estamos pidiendo respetuosamente que ellos tampoco cobren. Y muchas veces van a eliminar o bajar el costo, porque muchas veces van a tener un paciente que ahora puede mandar una factura médica. Entonces, a veces esto es interesante para los proveedores, sobre todo para la gente que no tiene seguro. Así que otra vez, yo creo que es una cuestión de educar al proveedor y como Sean dijo, ¿quién eres? ¿Quién estás ayudando? No estamos pidiendo cosas nosotros, entonces pedir respetuosamente que ellos tampoco lo hagan, porque muchas veces no va a estar en el presupuesto pagar costos así como registros médicos o evaluaciones médicas independientes. Algunos sí, tal vez, sí, maravilloso, pero bueno, tenemos un par de preguntas sobre esto. Vamos a Brandy y Arlene, si le parece, si está cómoda con contestarlo. Es para Arlene y Brandy, tal vez tú también puedes responder, pero qué tenía Brandy que te diera confianza con ella? O sea, para compartir tu experiencia con Brandy.
disculpa, o sea, ¿qué fue la razón por la que yo confié en ella? Era que ella tenía cierta energía y era muy amable y eso me hacía querer confiarle. Ella ya sabía qué hacía, estaba trabajando en la computadora y yo simplemente confié en ella y ya hace mucho tiempo que confío en ella. Eso es lo que me hizo confiar en ella. No sé qué más decir. Ella hace las cosas bien y todas mis facturas ya están pagadas. Bueno, muy bien. A veces cuando ves un gerente de caso y estar en la computadora, tal vez piensas que no están escuchando porque están trabajando al mismo tiempo en su computadora, pero esa parte de poder participar es saber que Brandy sabe lo que está haciendo. Hay muchos formularios, hay muchos documentos, papeleo y ella puede hacer las dos cosas. Yo le pregunto eso siempre. Yo le pregunto, ¿cómo puedes mantener tanto? Y yo le pregunto eso todo el tiempo, señora Brandy, ¿cómo puedes mantener ese ritmo y trabajar con tantas personas, tantos documentos? Pero ella lo hace, encuentra la manera de hacerlo y ha logrado ayudarme a pagar mis facturas. No sé, no sé. Requiere mucho trabajo. Sí, sí, ella me dice siempre, siempre le pregunto, ¿cómo puedes manejar las facturas de tanta gente? Yo le pregunto eso siempre, ¿cómo puedes manejar sus beneficios para tantas personas? Y ella me dice, es mucho trabajo, pero bueno, me parece increíble. Así que bueno, ella se ocupa del mío, es eso que yo sé. Hay muchos proveedores SOAR muy parecidos a Brandy. Y yo sé que Sean y Jim son muy parecidos. Y trabajar con los solicitantes y construir esa confianza y esa relación para que puedan entender más sobre la determinación de discapacidad y ese proceso que requiere llamadas de seguimiento. Hay que hacer seguimiento, hay que ser persistente, hay que seguir buscando los registros médicos. Entonces, no sé si quieres compartir también un poco sobre los gerentes de caso que están agobiados por todos los documentos médicos que llegan. Una persona dijo que está tratando algo, un proveedor que tiene, o sea, un cliente que tiene 10 proveedores y cómo puede organizarse con todo eso, cómo se consigue tantos registros médicos. Entonces hay que averiguar cómo organizar todo esto. Sean, ¿quieres hablar un poco sobre cómo trabajas con alguien que tiene tantos documentos o registros? Sí, claro. Lo primero que sugiero es que cuando te reúnes por primera vez con esa persona y tienes una idea de sus problemas principales, lo que le complica más la vida o lo que les dificulta más, es ahí donde me quiero enfocar más. O sea, yo quiero esas cosas más pronto. Entonces, si la persona identifica, este es mi problema, yo sé dónde voy para el proveedor. Y no tienen que esperar todo. A veces hay gente que tiene muchos problemas severos, por ejemplo, la apnea del sueño o algo que no es tan severo, pero no tenemos que esperar entonces el estudio del sueño para el apnea. Igual eso no me preocuparía para nada. Si tienen suficientes pruebas de otros problemas, enfóquense ahí. Porque simplemente por recopilar todo no significa que van a necesitar todo. Yo estoy de acuerdo con Sean. Lo que yo hago es que yo creo un cronológico o un horario. Entonces, en semana uno vamos a hacer tal cosa, vamos a priorizar la fuente SOR. Cuando yo se lo doy, parece como un horario y cuando averiguamos todas las fuentes SOR que vamos a meter, podemos decir ya para el final de esta semana vas a terminar de leer los registros de Ascension y ya para el final de la segunda semana vas a terminar de haber leído tal documento y si lo dividimos y los separamos de esa manera, priorizar las cosas más importantes. Primero, como dijo Sean, tal vez los registros de hace 15 años no son tan importantes, pero los del año pasado son importantes porque estuvo internado en el hospital como 6 veces, por ejemplo. Eso es muy importante.
Claro, porque conseguir demasiados registros puede ser agobiador para el gerente del caso. Entonces, dividirlo por problema y el alistado y corresponder el alistado con el problema, o sea, preguntarse si es el problema que le complica la vida de esa persona para poder hacer tal trabajo, cuál es el problema que lo deja más descapacitado, ¿no? Entonces sí, es importante dividirlo así, lo más que se pueda. Preguntas sobre esas preguntas técnicas, sobre cómo almacenar registros médicos. Hemos hablado de cómo se consiguen los registros en formato electrónico en vez de cajas. Pues esto puede ser, por ejemplo, cómo tu agencia maneja esos registros, cómo crea los expedientes. Hay que hablar un poco sobre cómo guardarlos, almacenarlos. Estamos consiguiendo la mayoría de los registros electrónicamente y poniéndolos en una carpeta electrónica. Jen, ¿quieres hablar un poco? Esa es una pregunta excelente. Gracias por preguntarla. Yo diría que yo tengo una unidad USB de 1 TB y ahí pongo el expediente y todos los registros médicos allí. Y los registros médicos, faxes, fuentes médicas, así que lo tengo clasificado. Cuando recibo algo electrónicamente, lo transfiero del correo electrónico o fax al registro, al expediente, y puedo entonces ir y revisar el material según vaya entrando. Y básicamente paso ahí mirándolo por encima para ver diagnósticos y puntos claves. ¿Alguien más quisiera comentar sobre registros médicos, almacenamiento? Acá en Outreach somos vieja escuela. eh, yo prefiero tener papel físico. No sé, mis ojos no les gusta mirar una pantalla por mucho tiempo. Me gustan los archivos físicos. Nosotros tenemos un piso que le llamamos piso de misterio, que ni siquiera tiene número y que los pacientes no pueden acceder al a ese piso. Así que nos gusta tener copias físicas de todo y no tenemos muchas cosas electrónicamente. No las guardamos electrónicamente. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Es posible solicitar registros médicos de Medicaid en lugar de muchos proveedores y hospitales? Y creo que Jim estaba hablando de eso, o Sean quizás, de solicitarlos de organizaciones de gestión de caso o, o el navegador de salud de Medicaid. Si la persona tiene un gestor de caso, podría obtener registros de ellos. ¿Están usando ustedes para registros? Sí, para aclarar ese punto, nunca hemos solicitado registros de las organizaciones gestoras, sino que nos ayuda, les pedimos una lista de tratamientos. Como ellos pagan por las hospitalizaciones o servicios ambulatorios, ellos nos pueden decir las fuentes, a quién los atendió, pero nunca les pedimos registros médicos de ellos directamente. Nunca los pedimos directamente de Medicaid o de FCIO. Ese es un buen punto. Ese fue el punto que dijiste de tu pase mágico, tu Hail Mary. Y hablando de solicitantes que tienen sus propios portales de paciente, hemos hablado un poquito de la firma de descargos de responsabilidades o utilización de computadoras o traer nuevos registros que ellos han. eh, darnos un poquito de eso? Tengo una cuenta en la que estoy trabajando que tiene un paciente de portales que ella va al médico y obtiene resultados y ella me envía esos resultados por correo electrónico de ese portal de pacientes. Así que sí ayuda hasta cierto punto. ¿Qué tal otros si están utilizando eso para obtener documentación? Quizá el solicitante la trae a sí mismo a su primera cita, tiene su copia de su resonancia magnética o de su radiografía, y es más fácil accederlo ellos mismos, sus registros, y eso
le ahorra tiempo a ustedes, porque yo sé que Brandy, tú usas registros médicos durante el proceso de admisión para evaluar la condición de la persona. Y es bueno tener los registros de partida. Es bueno volverlos a pedir, pero tengo la curiosidad de decir que si eso ayuda a iniciar el proceso, al pedirle al solicitante durante el ingreso que compartes tu, tu cuadro Epic o lo que sea. Si son internos, tendemos a hacerlo, pero no lo hacemos tanto para clientes externos. Es más fácil si son internos porque ya las cosas ya están descompuestas para ellos, pero para los externos no hacemos eso. Alguien mencionó que la Administración de Veteranos tiene un asunto de registros. La parte difícil es cuando reciben tratamiento fuera de VHA. Y si usted tiene un veterano que recibe tratamiento por la VA, por la Agencia de Veteranos, eh, puede ahorrar tiempo si accede al portal de ellos. Y se tiene para tener una comprensión completa eh, de todas las discapacidades de la persona. Aquí hay otra pregunta. Cuando recibimos una, registro médico, los escaneamos para añadirlo al expediente del cliente. Pero cuando eh, recibimos registros, los escaneamos para añadirlos al expediente. Yo tengo algunas dudas de eso. ¿Qué piensan los panelistas en cuanto a que solo Seguridad Social leería los registros? Eso tal vez pudiera ser, Brandy. Si alguien está pensando que su personal administrativo está examinando los registros, porque eh, y yo pienso que eso estaría bien, porque eso es parte de cuando la persona firma el documento 1696, hay una casilla que dice, estás dándole permiso a otros en nuestra agencia a que lea el seguro social o obtener los registros médicos. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué captan ustedes el sentido de esa pregunta? Saber que otra persona en su agencia está examinando sus registros. Sí, tenemos, eh, tenemos a personas aquí mismo dentro de nosotros, porque sí que tenemos una evaluadora aquí al lado, así que no son muchas más las personas adicionales que mirarían el registro. Quizá alguien recibe un fax y lo pone en mi buzón de entrada, pero eso es todo. Eso no creo que debiera ser un asunto ético. Para ampliar sobre eso un poquito, tenemos uno o dos personas en nuestro departamento de registros médicos que están dedicados a escanear los registros y hay un retraso si están muy ocupados y no tienen tiempo de estar mirando los contenidos de cada registro. Miran la información de identificación para saber quién es la persona, la escanean, pero realmente no tienen tiempo para estarse examinando qué es lo que dicen los registros. Así que no debiera haber preocupación. Y volviendo al ER, eh, sé que ha habido una persona dice, fui a ingresarme en ER, me dijeron que no calificaba, no somos abogados y yo creo que uno quiere estar seguro de leer el, el folleto en línea de nuestros servicios para que comprendan la diferencia entre el registros electrónicos express, que usted solo quiere la capacidad de poder cargar información médica en el expediente de la persona. Y hay que decir eso claramente al hablar con el individuo o escribirle por correo electrónico que usted quiere ese tipo de registros electrónicos. Hay otra cosa que se llama ARS, que son servicios de representantes, que es lo que tiene Jim, que es un nivel más elevado de ERE, que es administrado por la agencia de audiencias. Y esto puede causar alguna confusión porque cuando están solicitando el ER,
Y nuevamente, si están teniendo problemas o se le está denegando el ER, dice que no califica, llame al oficial de enlace del Centro de Asistencia Técnica y podemos examinar y ver cuál es el problema de la persona que le está ayudando a inscribirse. Jim, ¿tienes alguna pregunta o comentario? O si alguien quiere compartir las sugerencias sobre el uso del ER, yo me comunicaría con el supervisor en DDS para ver si pudieran ayudar, si la oficina local no puede hacerlo. Sí, a veces el DDS estatal, el oficial de relaciones públicas allí puede ayudarle al tratamiento de su solicitud para ER, porque el ER es algo que se administra pues por la Seguridad Social, por DDS. Hay un nivel más elevado de ER que se llama ARS, que eso es para operaciones de audiencia, pero para no complicarle, vea las notas que tenemos eh, y comuníquese con el oficial de enlace de asistencia técnica. Eh, Queremos que todos los líderes locales aquí usan el ERE, es la forma más eficiente de incorporar los registros médicos. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. A ver, yo solo hago un ROI, una solicitud de registros médicos para cada proveedor, pero cuando recibo el historial clínico, lo envío a nuestro departamento de registros médicos, pero cuando me llegan, ellos electrónicamente envían la página de código barra DDS. Esa es la forma en que lo usan. Usan un enfoque de equipo para tratar de ingresar los registros. Parece que mucha gente está utilizando el ERE. Una de las cosas, si usted está teniendo dificultades de utilizarlo, Jim compartió en su presentación la guía de usuario de ERE, que es muy útil para proveedores médicos, para usted como tercero. Así que le animamos a que examine eso. Si está teniendo problemas, hable con su oficial de enlace. Para la documentación médica es un componente de SOAR y esperamos que Brandy eh, solicite esos registros. Y Jim y Sean y el equipo de Sean, eso es una parte grande de la responsabilidad de la gestión de casos. Requiere mucho trabajo, requiere mucha persistencia, desarrollar su infraestructura y llegar a conocer su proveedor médico para que pueda nuevamente distinguir cómo entregar este registro. Si basta con nuestro documento de descargo de responsabilidades, o si hay que obtener otro. Y hay las diferencias entre los proveedores pequeños y los grandes. Haga ese trabajo aún antes de empezar a trabajar con solicitantes porque eso tiene mucho sentido y tenemos buenas herramientas para que usted pueda crear su propio sistema de registros médicos y con menos frustración si tiene su sistema establecido para que los gestores de casos no queden abrumados por todos los registros médicos que reciban. Queremos tener toda la documentación posible, pero no queremos que los gestores de casos se sientan abrumados con el volumen de información. Ojalá estén usando el ERE y desarrollen un sistema organizado para manejar sus casos y solicitudes. Nuevamente, habiendo dicho eso, solo quiero tomarme el tiempo para darle gracias a nuestros intérpretes de señales de lenguas, Kit y a nuestros intérpretes al español y a Janelle, nuestra especialista de subtítulos, y a Sean, Brandy, Arlene, gracias por pasar el tiempo y darnos tiempo con sus presentaciones. Y hable con su oficial de enlace si tiene más preguntas sobre registros médicos o cualquier otro asunto relacionado con SOAR y con gusto le hablaremos más. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Tengan un buen resto del día. Hasta pronto.